bienvenidos a una emisión más de su programa Sensor UABC. Mi nombre es Paola Casillas y en esta ocasión me encuentro bastante contenta ya que contamos con la presencia y el apoyo en conducción de nuestro capsulista Luis Orozco. Y bueno, además de que será un programa bastante interesante. Luis, coméntanos cómo estás. Bueno, Paola, la verdad me encuentro súper emocionado ya que en este programa vamos a contar con la presencia de alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, siendo más específicos, alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Grupo 571, y alumnos de la carrera de Asesoría Psicopedagógica, Grupo 218 y Grupo 219, los cuales, al igual que tú y yo y los demás capsulistas, se han adentrado en el mundo de la edición para poder entregar sus trabajos finales. Han editado, han sido conductores y han hecho un gran trabajo en sus trabajos finales. Pero dime, ¿tú qué piensas? Bueno, pues que son temas bastante interesantes los que nos van a presentar, como la educación preescolar, infantil, de ciencia, de redacción, de medio ambiente y bueno, de todo. La verdad que ya estoy ansiosa por saber el contenido. Bueno, pues además de lo que has dicho, podemos decir que es un largo trabajo este proceso para lograr traer un trabajo de calidad con la edición que se tiene que hacer. Eso y más vamos a ver aquí en nuestro programa. La verdad que ya no puedo esperar, así que amigos, acompáñenos a ver el contenido que tenemos este día para todos ustedes. Y bueno, no sin antes recordarles que esto es Sensor UABC Temporada 12. Oye Luis, quisiera saber, ¿qué prefieres? ¿Una ensalada o una hamburguesa con papas? Pues yo consideraría que una hamburguesa con papas, ya que la hamburguesa tiene más propiedades alimenticias. Ya sé que es grasosa, pero contiene lechuga y tomate. ¿Eso cuenta como comida saludable? Creo que estás en un error. Además, quiero saber cuál es tu comida favorita. Pues ahorita que me pongo a pensar, considero que mi comida favorita sería la pizza, sobre todo la de pepperoni. Es más, soy capaz de que si me ponen una caja de pizza de pepperoni frente a mí, me como todas las rebanadas yo solito. Pero también me entró la duda, ¿cuál es tu comida favorita? Pues mira qué coincidencias, la pizza también es mi comida favorita, además de las flautas, los pasteles, bueno, todo. Pero es un error, así como lo acabas de mencionar, es comida que daña nuestro organismo. Afortunadamente nuestros compañeros hicieron un video sobre el plato del buen comer, así que vayamos a verlo y no se despeguen de su programa Sensor UABC. Hola, estamos de regreso. Ahora les presentaré a los expertos que nos ayudarán a conocer las comidas. ¡Vamos a continuar! Hola amigos, como saben, hoy hablaremos del plato del buen comer. Esta es una guía de alimentación balanceada que nos ayuda a todos nosotros a mantener buenos hábitos a la hora de escoger nuestras comidas. Que se dividen en tres partes que son las frutas como el plátano, la fresa y el kiwi, y las verduras como la papa y el chayote. En otra parte están los cereales que son la fibra, la avena y el pan, etc. También están las legumbres y todo lo derivado de animal, como viene siendo el huevo, el jamón, la leche, el queso y la crema. Ahora seguiremos con Fernanda y estaremos hablando acerca de cada de estas partes de lo que es el plato del buen comer. Recuerden que es muy importante que al realizar estos alimentos nos lavemos nuestras manos y siempre esté la supervisión de un adulto. Hola amigos, como ya dijeron, yo les hablaré de los cereales. Principalmente estos nos aportan energía, vitaminas, minerales y estos nos ayudan a nuestro organismo y así a nuestras actividades diarias como correr, brincar, bailar. Ahora les daré un ejemplo de cómo preparar un alimento basado en cereales con ayuda de nuestra amiga Fernanda. ¡Fernando! Ahora vamos a preparar un alimento basado en cereales. Vamos a utilizar 2 barras de pan, crema de cacahuate y fresa. Ok, me vas a ayudar en esto. Vamos a colocar una barra de pan en el plato. ¿Una barra de pan? Con ayuda del cuchillo vamos a untarle crema de cacahuate. Después vamos a untarle crema de fresa. A continuación vamos a preparar un lonche basado en frutas con ayuda de nuestra amiga Fernanda. Hola. Ok, Fernanda,
ya sea para una empresa o para un director? ¿O recuerdas aquellas épocas en que se acostumbraba a enviar cartas a los enamorados o a algún familiar desde lejos? Bueno, no quisiera tomarlo como una indirecta, pero claro que sí, me ha tocado enviar algunas cartas a empresas para buscar trabajo, aunque las he enviado en el formato incorrecto. O en la prepa debo admitir que también enviaba cartas a alguna chica que me gustaba, pero igual no sabía cómo hacerlas. Pero por eso tuve que tomar ciertas clases y aún así no sabía cuál era el formato correcto. Dime, ¿tú has enviado alguna carta? Aunque claro que tienes pinta de que tú recibías. Fíjate que lamentablemente nunca he tenido esa oportunidad, pero también me parece muy importante saber la manera en que se debe redactar correctamente una carta. ¿Tienes alguna solución para aquellos que no sabemos? Claro que sí. En el siguiente video que vamos a presentar, llamado Cambiando tu conocimiento, los alumnos nos enseñan cómo es la redacción de cartas. Así que quédense con nosotros, porque esto es Sensor UABC. Hola amigos, bienvenidos a nuestra cápsula Cambiando tu conocimiento. Mi nombre es Paola Perea y el día de hoy nos acompaña Karina Jiménez. Hola Paola, me da mucho gusto estar aquí. El día de hoy vamos a revisar un tema que es muy importante y son las cartas. Me imagino que ustedes alguna vez han plasmado algún mensaje, ya sea para un familiar, para un amigo, para un maestro, entre otras personas. Y no solamente podemos hacerlo de una manera escrita, Karina, también podemos hacerlo por medio de un correo electrónico, una red social o un mensaje de texto escrito en nuestro celular. Pero nosotros nos enfocaremos a lo que es la carta enviada por correo. Y bien chicos, ahora nos enfocaremos en la redacción de una carta. Así es, les mostraremos cuáles son los elementos con los que debe contar una carta. ¡Acompáñenos! Tijuana, Baja California, 20 de octubre de 2017. Estimada Karina, espero te encuentres muy bien. El motivo de mi carta es para invitarte a comer el día jueves 26 de octubre para festejar mi cumpleaños. Cuento con tu presencia y tu pronta respuesta. Que estés muy bien. Cuídate. Paola Perea. Y bien chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Como pueden ver, es una manera muy fácil y sencilla de redactar. Ahora puede ser más fácil que ustedes puedan mandarles mensajes a sus familiares y amigos. Y no solo pueden plasmarlo en papel, sino también en vía internet. Claro que cambiará un poco la forma en que redactaremos nuestro mensaje, ya que el formato en el que escribiremos no será el mismo. Esperamos que les haya gustado mucho. Nosotras nos despedimos. Mi nombre es Karina y mi nombre es Paola, y juntos cambiaremos tu conocimiento. Oye, Orozco, ¿qué problemática que está pasando actualmente en el mundo? Pues crees que la sociedad deba tomar acción para contrarrestar los problemas. Yo consideraría que sería el cambio climático, ya que no es un problema que estamos teniendo hoy en día, sino que lleva mucho tiempo ocurriendo y es debido a la contaminación ambiental. Esto ha hecho que los polos se derritan y el clima cambie repentinamente, haciendo que cuando tenga que hacer calor haga frío y cuando tenga que hacer frío haga calor, pues no solo nos afecta a nosotros, sino también a los pobres animalitos que se están quedando sin su ambiente y sin su hogar. Pero dime, ¿qué opinas? Bueno, opino que es un tema bastante amplio y sobre todo bastante triste que todos debemos tomar acción y pues ver sobre esta problemática. Pero bueno, nuestros compañeros han realizado un video sobre la contaminación ambiental, así que vayamos a ver qué tienen preparado para nosotros. Recuerden que esto es Sensor UABC. El medio ambiente es
está formado por multitud de cosas: la tierra que pisamos, los distintos árboles que crecen en ella, las plantas, los animales, el aire que respiramos, el sol que nos calienta, nosotros mismos, la casa donde vivimos, nuestra comunidad, etc. Y es necesario que todos estos elementos estén en equilibrio. Y en esta ocasión les hablaremos de la contaminación del medio ambiente. La contaminación tiene lugar cuando nosotros, hombres y mujeres, ensuciamos con desperdicios, basura y aguas negras, productos tóxicos, plaguicidas, baterías de coche, la naturaleza que nos rodea, alterando o rompiendo así el equilibrio de la misma. Y es así que nuestro mundo ha cambiado. De ser un mundo completamente sano, ahora es un mundo contaminado, es un mundo enfermo. Bienvenidos a su primer programa, el cual hablaremos hoy de la contaminación ambiental. ¿Pero qué es la contaminación ambiental? Es cuando introducimos agentes externos que no pertenecen a él, tales como los factores físicos, químicos y biológicos. Y esto pues afecta en gran medida a nuestra salud, a nuestro bienestar y también afecta a la vida animal y vegetal. Existen tres tipos de contaminación. El primero es la contaminación del agua, que es cuando se incorporan microorganismos, residuos de industrias, también residuos químicos. Hola chicos, yo comenzaré mencionándoles el tema del agua. Es importante decirles que el agua es un elemento necesario para la vida. Sin el agua, los animales, las plantas o incluso nosotros mismos no podríamos vivir, pero lamentablemente muchas veces la malgastamos y la contaminamos. Es importante decirles que el agua está presente en nuestros quehaceres cotidianos, como por ejemplo en bañarnos, en lavar la ropa, en regar las plantas o incluso en beberla. Y ustedes se preguntarán ¿de dónde viene el agua? Pues el agua viene de arroyos, de ríos y de lagos, pero también se encuentra debajo de la tierra. Pero a este tipo de agua se le llama agua subterránea. Bueno chicos, también les mencionaré que existen dos tipos de agua, el agua potable y el agua contaminada. El agua potable no tiene color, olor ni sabor, y el agua contaminada tiene microbios, parásitos y sustancias tóxicas. Si bien, como ustedes ya miraron, el agua es un elemento necesario para vivir, pero si no la cuidamos correctamente nos podemos enfermar o incluso nos puede llevar hasta la muerte. ¿Y ustedes saben cómo podemos contaminar el agua? Claro, tirando basura, tirando sustancias tóxicas al piso como pilas, también por la orina de los animales, por la orina de las personas y también otra basura. Eso ocasiona que el agua se contamine, chicos. Los problemas son tan grandes que no parecen tener solución, ¿verdad? Pero no lo creas así. Todos podemos preservar el medio ambiente y combatir la contaminación. Hola chicos, en esta cápsula estaremos hablando sobre los materiales biodegradables o recalcitrantes y cuál es la diferencia entre estos dos. Absolutamente todo lo que existe en nuestro planeta está compuesto de elementos químicos, pero a pesar de esto, no todos tienen la capacidad de deshacerse por sí solos. Las plantas, los microorganismos, los hongos e incluso nosotros tenemos la capacidad de ayudar a estos materiales a descomponerse para así poder volver a aprovechar su materia en diferentes ocasiones. Y si un material va a durar tantos años en nuestro planeta, aquí es donde nosotros podemos darle otro uso, o sea, el reciclar o reutilizar, para que así podamos ayudar a la reducción de la contaminación pues, en nuestro planeta. No todos los materiales tardan la misma cantidad de tiempo en degradarse en la Tierra. Algunos incluso nunca lo logran. Por ejemplo, una hoja de papel tarda 1 año en degradarse. Los chicles tardan aproximadamente 5 años, ya que son una mezcla de resinas naturales, colorantes, endulzantes, aromatizantes, entre otros materiales. Las latas de cerveza o de refresco que se consumen a diario, estos tardan aproximadamente 10 años, ya que es el tiempo que se necesita para que se convierta su material en óxido de hierro. En cambio, con las latas de aerosol son 30 años los que se necesitan. Por último, tenemos las botellas y las bolsas de plástico, que estas
tardan de 100 a 150 años en biodegradarse, que aunque no se descomponen del todo, sí llegan a desintegrarse en pequeñas partículas. Por eso es importante tomar conciencia de todos los productos que día con día utilizamos y que desechamos su envoltura o su recipiente, ya que son cosas que se van acumulando y pues nunca llegan a ser útiles. En cambio, le podemos dar otro uso reciclando y reutilizando de diferentes maneras. Chicos, esto no es ficción, no es solo de películas, el calentamiento global es una realidad. El planeta Tierra tiene una capa de ozono que lo protege de los rayos del sol. Esto le sirve para que nosotros, los seres humanos, los seres vivos, todos en general, podamos vivir aquí. Y existen muchos productos que deterioran cada vez más la capa de ozono, como son los aerosoles, los fijadores para el pelo, los insecticidas, entre otros productos. Nosotros nos encontramos en la era de las consecuencias, ya que nuestros antepasados y nosotros mismos hemos causado tanto daño a este planeta que ahora, pues lamentablemente, se encuentra en peligro. El calentamiento global es un fenómeno que ocurre cuando hay muchos gases del efecto invernadero. Este es un proceso natural que atrapa algunos de los rayos del sol en la Tierra para controlar la temperatura. Pero si hay demasiados gases, son más rayos del sol atrapados, lo que causa que las temperaturas aumenten. ¿Y dónde nos afecta esto? Bueno, en los océanos, en los bosques y en los glaciares. En los océanos causa una temperatura alta, lo que ocasiona la muerte de los corales. ¿Por qué? Porque los corales no pueden vivir en temperaturas tibias y a esto se le llama decoloración de los corales. En el Caribe, más del 50% de los corales ya han muerto y se predice que en los próximos 100 años todos los corales ya hayan muerto, lo que significa que muchas de las especies que tenemos hoy en día estarán muertas también. Y bueno, como sabemos, nuestros glaciares ya se están derritiendo. Lo que causa en el mar es que aumente su volumen y esto causa en nosotros menos tierra para vivir. Y se predice que para el 2070 los glaciares ya no existan en su totalidad. Y en los bosques lo que causa son incendios forestales, lo que nos deja sin la fuente principal de oxígeno. Y aquí tenemos que tener en cuenta que si nosotros salimos a algún paseo que sea en el bosque, no dejemos basura ni mucho menos botellas de vidrio, que es lo que causa que las temperaturas elevadas ocasionen incendios. Y otra de las causas es en el tiempo, porque entre más calor haya, más agua se evapora, lo que causa más lluvias, lo que causa más inundaciones. Y bueno, sabemos que eso es algo riesgoso y muy peligroso para todos nosotros. Lo hemos visto en ciudades y países afectados por inundaciones. Y podríamos no darle importancia al tiempo, chicos, pero es algo que debemos de tomar en cuenta realmente. ¿Por qué? Porque este mundo es lo único que le queda a nuestras próximas generaciones. Chicos, recuerden que debemos de cuidar el medio ambiente. Mis compañeras ya les mostraron formas para cuidarlo y saber reciclar. Ahora está en sus manos poder ayudarnos a que esto mejore. Por favor, ayúdenos. Estoy segura que cada uno de nosotros tenemos un cuento favorito. En lo particular, el mío es de Caperucita Roja. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué partes componen a un cuento? Bueno, nuestros compañeros han realizado una cápsula llamada La Isla de los Cuentos y nos van a comentar todo sobre los cuentos. Y bueno, recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 2. Acompáñenme a conocer. El cuento es una narración breve que está hecha por uno o varios autores. Además, está compuesta ya sea por hechos reales o imaginarios. Las partes que componen al cuento son el inicio, desarrollo y conclusión. Además, es muy importante que el cuento tenga una secuencia lógica. Acompáñenme a ver un ejemplo. Vamos a ver el cuento de Caperucita Roja. Caperucita, Caperucita, hija. Mamá, ¿llamaste? Sí, ¿qué pasó? Que tengo un pendiente. Ok, quiero que le des a tu abuelita este canasto. Muy bien, sí.
con estas flores para que le alegres el día. Ok. Pero ten mucho cuidado, porque ya sabes lo que han dicho de Bosque. Ay, sí. Por favor. Ok, te quiero. Bye. Bye. No te preocupes, ¿ok? Sí. Bye. Ay, ojalá que no se encuentre con esos terribles monstruos que han dicho de ese bosque. Entonces, Caperucita Roja se dirigió al bosque muy contenta. Una niña muy feliz. ¡Qué bonitas flores! ¡Ay, huele delicioso! Le voy a llevar más flores a mi abuelita, porque mi mamá dijo que le van a alegrar el día. Y de repente se encontró al lobo. ¿Y un lobo? ¿A dónde vas tan solita? A casa de mi abuelita llevar esta canasta. Corre, ve con mucho cuidado porque el bosque es peligroso. Ok, señor lobo. Voy a adelantarme para comerme a Caperucita y a su abuelita. ¿Quién es? Soy yo, abuelita Caperucita. Pasa, está abierto. El lobo fingió comerse a la abuelita para asustar a Caperucita, pero realmente se había comido un gran platillo de arroz con pollo. La. Ah, ya casi llego. Allá está la casa de mi abuelita, ya la alcancé a mirar. ¿Quién es? Soy yo, abuelita, Caperucita Roja. Pasa, hija. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Muy mal. Mi mamá te mandó esta canasta y te mandó unas flores para alegrarte el día. Ay, hola, hija. Ok, abuelita. Oye, abuelita, ¿por qué tienes esas manos tan grandes? Para tocarte mejor. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes, abuelita? Para verte mejor. ¿Y esa boca tan grande? Para comerte mejor. ¡Ayuda! ¡Ayuda, el lobo! ¡El lobo, ayuda! Esos gritos se escuchan en la casa de la abuelita. Iré a ver qué pasa. ¡Oh, qué delicia! ¿Y la abuelita? Me la he comido. ¿Y Caperucita? También. Eres malvado, lobo, y por eso vas a pagar. El leñador venció al lobo y encontró que la abuelita y Caperucita estaban escondidas en un ropero y la salvó. Se encargó del lobo, pero ahí viene. Ok, abuelita. Ay, ya. Ese lobo ya no le va a volver a molestar nunca. Qué bueno que están bien. Muchas gracias, leñador. De nada. Para eso estamos aquí. ¿Qué les pareció el cuento, niños? ¿Les gustó? A mí también, pero ¿qué creen? El viento revolvió todas las hojas de mi cuento. Necesito que ustedes me ayuden a organizar. Para esto tengo 3 imágenes. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué imagen es el inicio? ¿Cuál? Muy bien. Nos prestan 2 imágenes. Ahora, niños, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál? Muy bien, niños. Por lo tanto, la imagen número 2 corresponde al fin. Muchas gracias, niños, por ayudarme. Ahora sí, le podré contar el cuento a más niños. Nos vemos a la próxima. La adolescencia es una etapa del desarrollo en la cual suelen aparecer un importante número de conductas de riesgo, ya sea en el ámbito escolar, familiar o social, debido a que surgen cambios fisiológicos y psicológicos. Impulsan al joven hacia una constante búsqueda de situaciones y entre ellas algunas podrían implicar elevadas conductas de riesgo. Aquí es donde hacemos referencia a la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: personal, familiar, social, laboral, económico, empresarial, entre otros contextos.
y nos sirve para hacer que las cosas sucedan, en lugar de simplemente dejar que ocurran como consecuencia del azar u otros factores externos. Esta habilidad ofrece a las personas herramientas para evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras. Se genera en cualquier momento y situación de nuestra vida, cuando nos surge la duda de qué acción tomar y llevar a cabo. Por ejemplo, Mario tiene 16 años y cursa segundo semestre de preparatoria. Se le han presentado diversas situaciones que lo han llevado a pensar en abandonar sus estudios, como que en casa el dinero no es suficiente para sostener sus estudios. Es el mayor de 4 hermanos. Su padre es el único que sustenta el hogar, por lo que su mamá solo se dedica al hogar. Vive en un contexto rodeado de vandalismo, drogadicción y alcoholismo. Aunque cabe mencionar que su capacidad intelectual es superior y cumple con todas sus tareas y trabajos, obteniendo buenas notas. Debido a la situación que se presenta en su familia, ha pensado en abandonar sus estudios para apoyar en los gastos de su casa. Este es un ejemplo de una situación como en algunos jóvenes que los llevan a pensar en tomar la mejor decisión para resolver el problema que se presenta. El desarrollo de las funciones de inteligencia del joven le van a permitir tomar tales decisiones y llevarlas a cabo de forma consciente y responsable, marcarse metas, planificar y coordinar los pasos para realizarlas, prestar atención a nuestras emociones y pensamientos y ser capaz de cambiar los planes cuando sea necesario. Son habilidades que se irán adquiriendo con el paso del tiempo y es importante llevarlas a la práctica en la adolescencia para estar preparados ante cualquier situación que lo requiera. Fíjate, Luis, que lamentablemente este programa ha llegado a su fin, pero no voy a quedar con las ganas de preguntarte cuál fue tu cápsula favorita del día de hoy. Bueno, Paola, mi cápsula favorita del día de hoy considero que fue la del plato del buen comer, ya que ahora tengo mucha más información sobre lo que estoy ingiriendo, sé qué calorías lleva y cómo puedo mejorar mi dieta de forma de que puedo llevar una vida mucho más saludable. Pero cuéntame, ¿a ti cuál fue tu cápsula favorita del día de hoy? Bueno, déjame contarte que a mí me gustó mucho la de la contaminación ambiental, ya que considero que es un tema bastante importante y que a todos nos debe interesar. Y quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y además en nuestra plataforma de YouTube. Ahí podrán encontrar todos los capítulos de cada domingo de este programa. Y bueno, recuérdales dónde nos pueden ver. Así es, Paola, como tú dijiste, además de las páginas y las redes sociales, pueden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV o las repeticiones los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 12.